Esta última sesión, que está estructurada en dos intervenciones. La primera es de Nuria Velázquez. Tenemos que agradecer que haya venido tan lejos de Girona y además ha venido sustituyendo a Josep Lluís de la Rosa, que van a hablar, lo digo por porque la natural entre los dos, sobre créditos computos de crédito empresarial. Nuria ha estudiado filología catalana y ha trabajado como comercial con medios de comunicación. Desde el año 2011 está trabajando en proyectos con Josep Lluís de la Rosa en monedas comunitarias como la de FESDIC, ¿no? Sí. Gracias. Gracias a vosotros. En primer lugar, agradecer también la oportunidad que nos has dado para dar a conocer un poco nuestra experiencia y el poderos explicar cómo una moneda complementaria puede intentar liquidez en una empresa y crear transacciones. Como bien dices, la persona que debería haber estado aquí es Josep Lluís de la Rosa, pero por motivos personales pues no ha estado. Me ha ofrecido esta oportunidad y aquí estoy encantada de la vida de compartir estas fantásticas jornadas con vosotros. Os presento a Josep Lluís de la Rosa, que lo tenéis. Muchos de vosotros seguramente ya le conocéis, la habéis visto en alguna ocasión y supongo que si habéis hablado con él sabréis que es una persona a quien le apasionan las monedas complementarias. Yo cuando hablo con él le digo, yo te presento como un fanático de las monedas, como un forofo, y él pues se parte de risa porque es la verdad, él las vive, las disfruta. Tanto es así que pasó más de 2 años, trasladó su familia a Estados Unidos para ir a la universidad del Rensselaer Polytechnic Institute, que es una universidad especializada pues, en ingeniería, en monedas complementarias, y que si hacemos la comparación, pues juega la misma liga que jugaría la MIT o bien Harvard, ¿vale? Allí estudió el funcionamiento, el comportamiento de las monedas sociales, las monedas complementarias, y también estudió el por qué algunas fracasaban mientras otras tenían éxito. En ello, pues, estudió encontró que el motivo de fracaso de algunas de las monedas, como sería Albert Church Dollars de Massachusetts, es que era una moneda complementaria que cuando llegaba la noche, los empresarios corrían al banco a convertir la moneda en la moneda oficial. Y eso conllevaba que el sistema siempre se quedaba parado y no crecía. Otro motivo de fracaso que se encontraba era el hecho de que empezar una moneda complementaria desde cero tiene sus problemas, sus complejidades. Entonces, si no había un plan muy definido por una parte y por el otro había una inversión también importante que permitiese formar el equipo profesional para llevar a cabo todo este desplegamiento, pues era complicado. Ahí, como digo, estuvo allí pues, 2 años y cuando volvió a Girona se encontró pues, que ya estábamos entrando, ya estamos en plena crisis. Entonces, Girona, los comercios de Girona habían perdido alrededor del 20% de la facturación de sus empresas, habían aparecido centros comerciales, que no es que tengamos muchos, pero los tenemos, y como el bolsillo a nosotros, a todos los particulares, a los consumidores, nos tira, nos declinaba que cuando hiciésemos nuestras compras nos destacábamos en los centros comerciales. Aquí os he puesto un par de logotipos que son las iniciativas, las monedas sociales que hemos trabajado en Girona y de la que tengo el placer de estar en las dos desde el principio. La de arriba, le puse más en pequeñito, es nuestro pinito, nuestra creación de una moneda complementaria a través de una plataforma de autostop electrónico. FastEdit, que es como lo llamamos, o hitchhiking, es hacer autostop electrónicamente. Es una plataforma, ¿vale?, que pone en contacto gente de una misma comunidad, en este caso la Universidad de Girona, para que hagan sus desplazamientos. Así, por un lado, ahorramos
en los costes de desplazamiento y también contribuimos a la reducción de CO2. Para poder realizar trayectos a través del CESEDIT, de esta plataforma, ya hacíamos uso de las monedas sociales, los DITs, que les llamábamos, que son los dedos, ¿no? Como lo decíamos en castellano. Pero Pedro Luis no quiso quedarse aquí, sino que él quería ir más allá. Y es por eso que amplió su visión y empezó a estudiar los comportamientos de otras monedas, como por ejemplo, no me avanza. Ahora, desde esta, gracias. Pues se centró en el BIR. El BIR, supongo que muchos lo conocéis, surgió perdón por mis catalanismos, se me curan constantemente. Tuvo sus inicios en 1934, después del crack del 29. Entonces se creó esta moneda que cuenta ya con 80 años y con más de 75.000 empresas que forman parte del BIR. El BIR es considerada la primera moneda a nivel mundial. La segunda, a nivel europeo, detrás del BIR, sería el RES. El BIR no tiene necesidad, está muy afincado en Suiza, y no tienen necesidad de abrirse a nivel europeo o mundial. El RES, sin embargo, es distinto. El RES apareció hace casi 20 años, su fundador es Walter Schmetz, es un hombre que por motivos personales, pues hace 20 años pues, su empresa quebró, se fue a la bancarrota y se tuvo que redefinir y reinventar. Y inventó el RES. Inventó el RES, que era un sistema que ponía en contacto a las empresas para que trabajasen entre ellas. Aquí podéis ver el primer cheque que se emitió con la moneda RES. Hace 20 años no estaban las empresas tan preparadas tecnológicamente como lo están en la actualidad. Entonces se basaban más que nunca en la confianza. Si os fijáis, debajo de todo pone Leuven. Leuven es donde está en estos momentos la central del RES, donde ha estado siempre, y que a mí me recuerda mucho esta ciudad de Girona. Es una ciudad universitaria y con un perfil muy similar a Girona, que es de donde provenimos nosotros. Es solo un ejemplo para que veáis que ha cambiado muchísimo. Hacer las transacciones antes era mucho más complicado, necesitaba mucho más de la confianza. Ahora, gracias a las tecnologías, hacer las transacciones pues es mucho más ágil, es mucho más sencillo. Las cosas han cambiado muchísimo. Entonces, Pep Lluís se marcó un reto. Él quería pues trabajar una moneda social. Girona, como os he contado, como muchos lugares de toda España, estaba sufriendo una crisis económica profunda y se planteó: ¿qué hago? ¿Creo mi moneda propia o cojo otra y la adapto a la situación? Como ya teníamos la experiencia de hitchhiking, del CESEDIT, es una propuesta en la que una iniciativa que cuesta arrancarla, como decimos, si no hay una fuerte inversión o un fuerte desplazamiento detrás, pues se marcó otro reto. ¿Por qué inventar la rueda de nuevo si ya está inventada? Pues lo mejor que puedo hacer es mejorar una moneda que ya existe. No hace falta inventar una moneda porque la moneda social ya existe. Entonces, ¿por qué no mejoramos una que ya existiese? Y en este caso, pues en RES encontró la posibilidad de reinventar la moneda, porque el señor Walter Schmetz, el fundador de RES Bélgica, pues estaba dispuesto y estaba planteando el hecho de abrirse a Europa y nos permitió el hecho de podernos expandir en España. Nuestra visión, pues, es esta. Aquí es donde nos encontramos. Nosotros empezamos con el CESEDIT de manera oficial en noviembre del 2012, que es cuando dimos a conocer la agrupación de empresas, que estaba formada por unos cuantos particulares, poquitos, y unas cuantas empresas, unas 80. Entonces, en un año hemos conseguido ya 1,5 millones de euros en transacciones. Nosotros, pues, para nosotros son unos datos muy esperanzadores. Si lo comparamos con Bélgica, que en 20 años, casi 20 años,
tiene en circulación 30 millones de res, o el BIR, que en 80 tiene 1.000 millones. ¿Vale? Vosotros os podéis preguntar cómo nuestra visión puede seguir un poco Bélgica y con extensión Suiza y no tardar tantos años como han tardado ellos, sino hacerlo de una manera más rápida. Entonces os podéis preguntar, ¿y cómo queréis mejorar una moneda que ya existe? Pues para nosotros la respuesta es relativamente sencilla, fácil, y es que en Bélgica, igual que el BIR, siguiendo su modelo, no se trabajaba al consumidor, al particular. Tanto el RES Bélgica como el BIR se centraban en las empresas, en las pequeñas y medianas empresas. Entonces nosotros llegamos a un acuerdo con RES Bélgica y decimos, podemos funcionar como una delegación de vosotros, pero podemos innovar. Podemos innovar tanto tecnológicamente como también como equipo. Y aquí quizás me permito hacer un breve paréntesis para situarnos un poco RES Girona o RES Cataluña, donde se sitúa en estos momentos. RES Girona está ubicado en el Parc Científic y Tecnológic de la Universidad de Girona. ¿Vale? En sus inicios se encontraba en el centro, en la spin-off del Tecnio Centre ISI, que es un centro de investigación e innovación tecnológica. Actualmente nos hemos extendido de ISI, pero compartimos un departamento que es crucial para llevar a cabo toda esta innovación tecnológica, que es el departamento de ingenieros. Y podemos compartir con ellos todas las tecnologías juntas que están compartiendo, que están trabajando para empresas que están situadas en América o en Estados Unidos o en Europa. Entonces, aquí tenemos un punto bastante importante a favor nuestro. Tenemos el privilegio de contar con esta tecnología que nos permite aportar esta innovación que nosotros garantizamos a RES Bélgica que aplicaríamos. Por ejemplo, hemos creado una aplicación de móvil para los particulares que carecían de ella en Bélgica, en la que puedes conectarte en cualquier momento, siempre está actualizada con todos los datos de todas las empresas que forman parte de la agrupación, a qué distancia están, qué tanto por ciento de la moneda aceptan, novedades, noticias. Todo lo puedes trabajar a través de nuestra aplicación de móvil. Está creciendo en la línea que podrás hacer de todo a través de esta aplicación. Podrás consultar como particular cuál es tu saldo, podrás realizar recargas, podrás trabajar muchísimo a través de ella. Cuando nosotros decidimos implementar el RES en Girona, como estábamos en plena crisis, pues considerábamos que el crédito que ofrece el RES a todas las empresas sería un revulsivo, que sería un factor decisivo para que empezasen a trabajar con nosotros y utilizar la moneda. ¿Qué sucedió? Pues que muchas empresas se retienen, se frenan a la hora de tirar de estos créditos, aunque sean sin interés. Si no lo tengo, no hago uso. Entonces sí que tenemos cualquier empresa que entra dentro de la agrupación actualmente dispone de este crédito. Se les ofrece 2.000 RES para que puedan empezar a hacer sus transacciones. En el momento que ellos hacen uso de este dinero para inyectarle, para tener liquidez, para pagar sus gastos en RES, es cuando se inyecta dinero dentro del sistema. La otra vía que tenemos de inyección de RES dentro del sistema es cuando el particular carga su tarjeta. Cuando convierte los RES, los convierte a euros. Es en este momento pues, que tenemos la otra vía de inyección de RES. La deuda, como decía, está muy relacionada con la expansión económica. Entonces, este revulsivo que teníamos que tener con la inyección de los créditos, pues no ha sido así, sino que el consumidor en particular es el que nos ha sorprendido y en el que dirigimos pues todas nuestras, no todos los esfuerzos lo tenemos muy en cuenta. Para situarnos un poco, desde 2012, desde finales de 2012, que es cuando empezamos a crear la agrupación RES en Girona, pues hasta ahora contamos ya con unos 400 comercios.
y más de 2.600 particulares, de los cuales más de 600 hacen uso regularmente del sistema. También vemos que la situación es muy distinta en Bélgica, que tenemos en consumo un 71% de las transacciones, que es un número pues, muy distinto al que tiene Bélgica, y nos hace ver que aún estamos en los inicios y que tenemos que trabajar muy duro y que necesitamos tener mucha más masa crítica, tanto de particular como de empresa. Y por eso el equipo de asesores está trabajando duramente para poder conseguir todas estas necesidades que pueda tener el consumidor y tener la empresa. Porque es cierto que el particular también tiene necesidades. Y igual que la empresa compra a otras empresas, podemos dirigir los particulares a las empresas. Para enseñaros solo los números, para que veáis un poquito la línea en la que vamos, el año pasado la velocidad de la transacción en Bélgica era del 1,9. Nosotros, el año pasado, el 2013, que era nuestro primer año hábil entero, llegamos al 2,72. Yo creo que los números son totalmente favorables para nosotros. La diferencia pues es importante. Y esto lo tenemos pues, que tener en cuenta y estudiar más el perfil del particular. Por lo que se refiere a la velocidad de la transacción, igual algunos de vosotros, sé que tú, Jorge, estuviste en La Haya el año pasado, donde Pep Lluís, que es como le llamamos nosotros a Josep Lluís, junto con James Studer, hizo una presentación del estudio que habían hecho sobre la velocidad de la transacción de las monedas. Todo el mundo sabe que cuanta más velocidad, más útil es la moneda para el usuario. Entonces, nosotros estamos trabajando... Es que no se ve la propiedad de la moneda. Sí, es la vuelta que da a lo largo del año que da una moneda. La circulación que da la vuelta. No me explico. El número de transacciones es lo que sí. Antes de que salga. A más transacciones, más velocidad. Sí, de eso se trata, que haya cuantas más transacciones posibles mejor. Entonces, como digo, nosotros queremos mejorar en la parte particular, que es la que nos viene trabajando a Bélgica o que no está trabajando a Suiza. Bélgica, de hecho, hace muy poco que no está trabajando y lo está trabajando, se puede decir, desde que hemos empezado nosotros. ¿Vale? Y estamos estudiando pues, cuáles son los comportamientos de este particular para poderlo trabajar y para poder ofrecerles cuantos más beneficios mejor. Sabemos que, por ejemplo, las recargas, no sé si he comentado que nuestra equivalencia del RES es el mismo que el euro, un euro es el RES. Entonces, las recargas que hacen los particulares de nuestra moneda se acostumbran a hacer a fines de semana, igual que el mayor número de transacciones se hacen también de jueves a viernes. El día más fuerte de transacciones en RES es el viernes, por ejemplo. Cuando se hacen las transacciones de importes más importantes, es el lunes. Nuestro perfil de usuario son hombres y mujeres de 35 a 50 años. También seguido luego de los de 25 a 34. También tenemos gente de 70 a 80 años. Y esto pues nos orgullece porque es una moneda electrónica que requiere pues, unos conocimientos y que hacer la recarga se hace por internet, a través de nuestra plataforma y lo hacen. Entonces, a nosotros nos gusta poder contar con un perfil de gente pues, de todas las edades. También valoran el hecho los particulares que se puedan hacer las transacciones a 100% en RES. ¿Vale? Porque cuando un consumidor se dirige a una tienda tiene dos opciones y estas las marca la empresa, si acepta el 50% del importe de la compra o bien el 100%. Entonces nosotros estamos trabajando para que las empresas acepten el 100%, porque vemos que es mucho más efectivo y que las empresas que están trabajando mejor son las que están al 100%. También valoran cómo lo mimamos, porque es muy bonito tener empresas entre ellas, es muy bonito que trabajen, pero tenemos que motivar e incentivar al particular. Y la manera que tenemos de incentivarlo es a través de las recargas, entre otras. Cuando un particular cambia sus euros a RES, el sistema automáticamente le da un 30% más. Eso quiere decir
que si yo cojo y quiero hacer una recarga de 100 euros, no tendré 100 res, sino que tendré 130. Y si he tachado en rojo el 10% es porque cuando iniciamos el proyecto lo que ofrecíamos era un 10%. Lo que pasa es que gracias a la velocidad de las transacciones, a que hemos tenido más transacciones, nos ha permitido ofrecer no un 10, sino un 30 ya. ¿Qué sucedía? Que como estaban entrando, como en todos los sitios, a centros comerciales, pues el consumidor ya iba allí directamente. Si tenía que comprarse los zapatos, cortarse el pelo, quería finalizar el día en el cine, pues lo hacía todo en el centro comercial. Con este 30% nosotros damos más poder adquisitivo al consumidor. Y por ello, cuando tiene necesidades, pues si quiere ir al cine a nosotros nos parece fantástico. Pero antes que se pase por la tienda del barrio a cortarse el pelo, a comprarse los zapatos, que se vaya luego al cine, pero antes que se vaya a tomar un menú, porque este 30% más siempre da un poco más de poder adquisitivo. Y esto es uno de los factores que vemos que el particular, que el consumidor, pues valora muchísimo. Yo, personalmente, he cambiado mis hábitos de consumo, pero a 100%. He cambiado de peluquero cuando pensaba que no lo cambiaría nunca. Voy a la librería que iba cuando estudiaba en la universidad, que la abandoné, porque había aparecido pues, una cooperativa que me ofrecía descuentos en los libros. Pero cuando iba a aquella cooperativa no me recomendaban nada y a mí no me producía satisfacción. Ahora con el REX tengo más poder adquisitivo y he vuelto a la librería. Y me gusta cuando cruzo la puerta que me digan, mira Nuria, este autor que te ha gustado o esta temática que sé que te gustó el otro día, pues tengo este libro nuevo. Es un trato mucho más personalizado. Y esto no lo ofrece la gran empresa, el centro comercial, donde es una venta en serie. El comercio local es mucho más, puede ir mucho más allá. Para ir más lejos, yo hoy voy íntegramente vestida en REX y no me ha sido ningún problema ni comprarme los zapatos, ni la chaqueta, ni el reloj que llevo. Todo lo he pagado en REX, en las empresas que tenemos hoy en día en la aplicación. Otras de las cosas que hacemos con el particular pues son las promociones. No solo en la recarga, que la recarga pues la hacemos de manera automática, sino que lo trabajamos constantemente. Hay un departamento dentro del REX de promoción y marketing del particular que trabaja a través de las redes sociales, en Facebook, Twitter, nuestra página web y los canales para promocionar la moneda. Aquí os he puesto una foto de un señor de casi 80 años que participó esta semana en un concurso de Facebook. Ahora en abril y mayo hemos rotulado la línea principal de Girona de autobuses con nuestra imagen, donde puedes ver pues, el importe que hemos movido en un año. Y el concurso que hicimos en Facebook es mándanos la foto trasera del autobús y a partir de aquí poder hacer una carga doble. Pues este señor estuvo una mañana sentado para ver pasar el autobús para sacarle la foto y poder hacer la recarga. Es que para él ya no era un juego, era algo más. Y él, pues incluso después de mandarnos la foto, nos llamó por decirnos, hey, que sepas que te la he enviado, no fuese que no pudiera hacer la recarga, además que lo hizo en los días límite. Esto pues a nosotros nos enriquece muchísimo. Me ha gustado también poner la foto por el hecho que es la entrada que cuando yo voy cada día a Girona, porque no vivo en Girona capital, siempre veo esta entrada que es la Catedral de Girona y a mí me encanta. Es un sitio precioso en el que os invito a todos a visitar pues, cuando tengáis ocasión. Otra de las campañas que hacemos al particular son los 10 REX extras, que es cuando realizan su primera carga, si el importe es superior a 20 euros, les damos 10 REX extras. Tenemos otra campaña que aquí he puesto al 50%, que está por esta pasada, pero la hemos actualizado por esta Semana Santa, que es las personas, los particulares que se dirigen a Bagú o a Blanes, que son las zonas de la costa donde tenemos el REX, pues disfrutarán de un 50% de descuento en sus compras. Y este 50% no lo soporta la empresa, sino que lo soporta REX. Es una manera de redirigir al particular, de incentivarle, de que quizás en aquel momento pues, está planteando que tiene una necesidad, pues que la tenga con REX, que vuelva al comercio local. Incluso, pues, si invita a un amigo, pues también lo premiamos. También hubo otro concurso
que hicimos que también pues, nos ayudó muchísimo, que es que todos los establecimientos que tenemos en Res tienen un adhesivo con nuestro logotipo en el aparador. Entonces el concurso es mándanos una foto de una empresa Res y también pues, podrás disfrutar pues, de un descuento o de más dinero extra. Bien, hasta aquí un poco mi presentación. Deciros también cuál es nuestra situación actual. Como os he dicho, llevamos 1 año y medio en Girona. Este año y medio pues, para nosotros está dando muchos frutos. Tanto es así pues, que ha entrado un socio nuevo, Eduard Alonso, que es un socio que está trabajando en la expansión del Res hacia el resto de España. Este año va a ser decisivo para nosotros porque ya estamos cerrando y hemos cerrado con distintas ciudades que se han puesto en contacto con nosotros, porque nosotros nos hemos puesto en contacto con ellos para implantar el Res en estos lugares. Nuestra visión en este momento es totalmente optimista, creemos firmemente en ello y en breve pues, supongo que lo podréis disfrutar. El objetivo es revivir el comercio local. Hasta aquí un poco mi explicación. Gracias, Nuria. Ahora podemos pasar a nuestra participación. Tenemos aquí en arábico preguntas, comentarios. Hola, buenas tardes. Yo también estuve ahí en La Haya, ¿no? En junio pasado, y ahí hubo otras experiencias de monedas sociales entre empresas. Específicamente Red Barter de Portugal, una iniciativa en Polonia y otra iniciativa en Bulgaria, si no me recuerdo. Quizá haya otras experiencias. Y me contaba el señor Nuno Lalea de Red Barter de Portugal que ese sistema portugués permite que sus socios, ¿no? Hagan transacciones con otros sistemas por ahí. De no sé, quizás Res Bélgica o otro sistema parecido en Estados Unidos, etc. Entonces, quisiera saber, por ejemplo, si las empresas socias de Res, ¿no? Cataluña, podrán hacer esas transacciones con otros sistemas, por ejemplo, Trocobay o Red Barter o no sé quién. En principio no está contemplado. Sí que nuestro objetivo es que no solo trabajen los de Girona con los de Girona, sino que trabajen con Bélgica con las otras ciudades en las que se va a implementar en breve. De hecho, transacciones de Girona a Bélgica ya se han hecho unas cuantas. La gente de Girona se desplaza a Bélgica y al revés, tanto a nivel personal como a nivel empresarial. No he puesto el ejemplo de cuando dimos el primer crédito en Res. El primer crédito que dimos en Res ahora hará 1 año. Es una empresa que en sus inicios fui yo que la fui a buscar, fui de las 10 primeras que entró dentro de la agrupación y aunque creía era un poco reticente. Hubo un momento en que me dijo, Nuria, es que no puedo comprar, porque la masa crítica era muy pequeña. Conociste que eran los 10 primeros y una cafetería es el primer lugar donde van las empresas a comprar. ¿Vale? Pues ahora, al cabo del tiempo, empezaron a entrar estas empresas que él necesitaba para dar salida a este dinero, tanto es así que le salió la oportunidad de abrir un segundo negocio, un segundo restaurante. Entonces se fue a los bancos pues no dan muchas facilidades, pero sabía porque lo había hablado conmigo que había la posibilidad de ofrecerle un crédito de Res sin ningún interés. Entonces fue el primer crédito que dimos, un crédito por valor de 15.000 Res, que se gastó en la reforma del local, en el albañil, en el pintor, pero también se gastó en hostelería, en maquinaria de hostelería que en aquel momento nosotros lo teníamos en Girona y lo compró en Bélgica. Entonces nuestro objetivo es que todas las ciudades donde haya Res pues puedan hacer transacciones entre ellas, pero no está contemplado en primer momento, en una primera instancia, pues intercambiar con Trocobay y otras infraestructuras de este tipo. Red Barter. Hola. Hola. Yo quería preguntarte primero cómo hacéis, o sea, cuál es el respaldo de vuestra moneda.
¿hay un respaldo en moneda oficial o es crédito mutuo? Hay una fuerte inversión privada, tanto por nuestra empresa como por Res Bélgica, y también participamos de subvenciones. Te resuelvo la... y luego, ¿cómo es el tema legal en cuanto a jurídico, o sea, en cuanto a laboral, fiscal? ¿Cómo se contempla la actividad? ¿Se paga una fiscalidad normal? ¿Cómo está ese tema? La fiscalidad que dices entre empresas, o la fiscalidad de la empresa de Res en sí. La de Res, a ver, no la organización Res, si tiene alguna forma jurídica Res, sino las empresas que participan, cómo es considerada su actividad y en el sentido de la fiscalidad y laboral. Es igual que cualquier otra moneda, tiene el mismo trato. Entonces, cuando ellos emiten sus facturas, la factura se hace siempre en euros. El medio de pago es lo que es una factura como cualquier otra. A nivel fiscal no presenta ningún problema. Yo quería saber cuáles son los criterios que utilizáis para otorgar los créditos, para evaluar a las empresas, para... Pues los mismos que ofrece cualquier otro banco. Nosotros miramos pues la posibilidad que haya de devolver ese crédito. Evidentemente, a veces nos han pedido algún crédito que no lo podemos dar, no le hemos podido dar al importe íntegro que nos han pedido, porque también tenemos que ver que haya posibilidad de retorno de este crédito. Normalmente, cuando os he hablado que todas las empresas, cuando entran a formar parte del RES, tienen un crédito, lo tienen en 2000 RES. Para aquí no pedimos nada, porque nos basamos en la confianza. Cuando estamos hablando de importes ya más importantes, aquí sí que tenemos que estudiarlo. Pasa una primera revisión en Girona, pero luego quien tiene la decisión final es Bélgica. Porque sí que aquí se tiene que pactar unas amortizaciones y hay evidentemente pues, un contrato por medio. Las amortizaciones te refieres a la siguiente pregunta. No te digo muy bien. La siguiente pregunta que iba a hacer es ¿cuál es digamos, qué les pedís a cambio a las empresas? ¿Un mínimo de facturación, un mínimo de compra, un mínimo algo de...? Que sean clientes de sus clientes. Este es nuestro objetivo. La premisa de estar dentro del RES es estar abierto a ser cliente de tus clientes. Cuando no quieres cambiar tus hábitos de compra, el RES no es para ti. Entonces, lo que pedimos es compromiso. Compromiso y que trabajen. Y luego sí, cuando están en proceso de que nos devuelvan este crédito, están obligados a aceptar el 100% del importe de las compras cuando negocian entre ellas. He comentado antes que cuando un particular se dirige a una empresa, sabe si puede aceptar si puede pagar el 50% de la compra o bien el 100%. Entre las empresas siempre pueden negociar. Entonces, en los casos en los que hay un crédito por medio, se debe aceptar el 100% del importe de la compra. Vale, y lo último ya. Sí. ¿Qué índice de morosidad tenéis o cómo evaluáis habéis tenido ocasión de tener algunos impagados o empresas que hayan quebrado? Sí, empresas que hayan quebrado como a todas partes, pero es bajo. Es bajo. Hola Nuria. Hola. Buenas tardes. Yo he venido tarde un poquito y me he perdido la primera presentación que me ha gustado, pero bueno, no sé, me imagino, yo la pregunta mía era, entre las personas que hay un nivel económico o un nivel de masa económica en casa, para adquirir RES, más o menos está claro. Yo no sé si a lo mejor ha visto también para las personas o familias donde carecen de recursos, en ese momento no tienen medios, o sea, la forma en cual se deben hacer. Intercambio de trabajo para adquirir realmente lo que es el RES, para realmente ir a comprar las tiendas que lo utilizan, o cómo se... ¿De cara a particular? Me dice. Sí, de cara a particular. No, siempre hay un intercambio de moneda, siempre. Siempre hay un intercambio de moneda. Sí. El intercambio siempre supone el... Yo, imagínate, yo ahora mismo me he quedado sin recursos, no tengo economía, estoy sacando mal, no lo puedo dar a mis hijos, tengo la hipoteca, tal. ¿De qué forma realmente se puede adquirir realmente esa moneda? La única vía que hay por ahora es a través de la plataforma cuando tú recargas tu tarjeta. Sin embargo, estamos participando de proyectos, estamos
ayudando a asociaciones y entidades pues, que, como el caso que me expones, que pueden pues, necesitar de alguna ayuda. Hola, Nuri. Quería saber si aceptáis a todo tipo de empresas o discrimináis por tamaño, quiero decir, si las que son de nacionales las excluís o las aceptáis o no. Pequeñas y medianas empresas, únicamente. Y todo tipo de empresas. Por decirte que tenemos desde un restaurador de muebles a una psicóloga, a abogados, hay de todo. ¿Y las multinacionales se han atrevido a solicitar este tipo de...? En Bélgica sí, pero nunca se ha aceptado. ¿Y en Bélgica no lo han aceptado? No. Incluso se ha dado el caso de una empresa que ha pasado de mediana a grande y detrás del RES hay un consejo asesor que evalúa todas las empresas y en alguna ocasión, Walter me lo ha contado, el fundador del RES, que a pesar suyo han tenido que sacar esta empresa de la votación. ¿Había algún problema o no? No, porque no es política de empresa, siempre es pequeña y mediana empresa. Se considera que las grandes empresas pues, ya tienen más facilidades de ofrecer un mayor producto, descuento o precio al consumidor. Buenas, Sonia. Estábamos, no sé si fue ayer, que se habló de que había que evitar que un sistema monetario que fuera hubiera demasiada masa monetaria de cara a que podía haber una inflación y eso podía llevar a la moneda que cayera, ¿no? El hecho de conceder esos créditos iniciales sin ningún tipo de aval y de ese calibre de 2003 y con la expectativa de que haya muchas de esas empresas que se acojan a red precisamente porque están en una situación económica difícil y que en ese tránsito se caigan y dejan de aportar, digamos, producto, habiendo mucha masa monetaria, no hay problemas de inestabilidad de esa manera. No necesariamente, porque como he dicho, en el caso de Girona nos esperábamos que el proyecto fuera revulsivo y no lo ha sido, porque mucha gente es partidaria si no tengo dinero no lo gasto. Entonces, las empresas que hacen uso de este crédito lo que están haciendo es inyectar dinero en el sistema, entonces no supone un riesgo para nosotros. Si se permite pago a los trabajadores con esta moneda, ¿crees? Yo cobro con euros. ¿Sí? Sí. Pero ilegalmente viable, es decir, habría una conversión directa con el euro. Sí, es la misma. Yo en mi nómina me sale pues, lo que cobro y se especifica con la parte es en res. ¿Y una persona que tenga res puede intercambiarla por euros? ¿Eso existe, esa conversión? Existe esta conversión en el caso que esta persona haya cambiado sus euros a res. Yo, por ejemplo, como es mi empresa que pasa su res a mi cuenta, en este caso no. Pero sí que yo cuando hago la recarga digo, ostras, me hace falta este dinero, tenía previsto hacer este gasto y no lo he realizado. Entonces puedo recuperar mi res, evidentemente perdiendo el 70% de poder adquisitivo que me ¿Y si lo ganas como trabajador en vez de un intercambio? ¿Perdón? Si estás ganando esos res en vez de pagar, entiendo que si pagas euro por res es efectuar el intercambio. Pero si tú estás ganando res con tu trabajo, puedes realizar ese intercambio. Es decir, tú estás generando el trabajo res, ¿no? Y lo que ganas. Sí. ¿Esos res los puedes intercambiar por euros? No puedo. No puedes. No, es lo que te comentaba. Estos res son el paso de unos res de una cuenta a otros. No es que la empresa haya cargado su cuenta con euros, sino que él ya tiene, pues, la empresa tiene su liquidez para traspasar a los trabajadores en res. Decirte que no solo soy yo, evidentemente, quien cobra res, sino que cada vez hay más empresas dentro del sistema que ofrecen pues, una parte del sueldo o los incentivos a los trabajadores en res. Vale, pero nunca la totalidad. No, evidentemente. Yo también tengo mi hipoteca y tengo mis gastos y los gastos de la escuela no los puedo pagar en res. A ver, que nunca se sabe, pero no es la totalidad. Vale, entonces las empresas me tienen que estar jugando con euros y con res. Sí, por eso te decía que mi nombre era una parte, o las otras en res y las otras en euros. Vale, gracias. ¿Y el impuesto del IRPF? Lo mismo. La parte de res también paga. Sí. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. A ver si me puedes contestar a esto. ¿Qué dificultades hay a la hora de expandiros al resto de España? ¿En qué sentido? Has dicho que tenéis una sección que es la
compañero tuyo, que no me recuerdo bien el nombre, Sí, Eduardo. Eduardo, que se encarga de que se lleve a cabo la expansión por toda España. ¿Sabes si hay alguna dificultad para que eso se lleve a cabo? No, estamos trabajando en ello y yo no considero que sea fácil. Es llevar a la gente realmente oportuna para realizar esto. Esta gente hemos accedido a ellas porque o han contactado con nosotros como nosotros. Y cuando hablo de esta gente, no son empresarios solo, sino que se ha puesto en contacto con nosotros asociaciones, administraciones, ayuntamientos, que lo que están trabajando es para promover el comercio local, porque el comercio local de sus ciudades se está yendo de capa caída. Entonces necesitan sistemas como redes, como la moneda social, para tirar adelante con sus negocios. Entonces problemas ahora por ahora no. Sí, está siguiendo pues, las fases que nosotros habíamos programado, incluso me atrevería a decir que vamos un poco más rápido. Queremos ir a poco, por eso tampoco me avanzo a dar los nombres de las ciudades, porque hasta que realmente no sea una realidad, pues no lo vamos a comunicar. Pero ya te digo que está cerrado y con muchas posibilidades, con muchas perspectivas. Muchas gracias. A ti. Hola, Andrea. En primer lugar, gracias por la exposición, nada más. Pero creo que a lo mejor por llegar tarde no me enteré del dato, pero ¿cuánta gente hay trabajando en RES? ¿Cuánta gente sois trabajando en RES? Y no sé si lo comentaste inicialmente o no, pero ¿cuál es el porcentaje que cobráis de la nómina en euros y cuánto en RES? Mira, cuando yo empecé en el RES, éramos 3 del cabo, ¿vale? Éramos las 3 chicas, cada uno de un departamento y Pep Luis. Ahora ya somos casi 20. En un año y medio hemos tenido que crecer para ofrecer cuanto más servicio bueno posible, pues mejor. ¿Vale? A lo que se refiere a la nómina, pues en mi caso es del 15%. Pero cada uno lo elegís. No, esto se pacta con la empresa, pero está todo unificado ya. He dicho en mi caso que está unificado. De nada. Hola, buenas. Sí. A ver, si la intención de tener amigos de crecer y de expandirlos a otros ciudades, y llega un momento, por ejemplo, que habéis crecido mucho, esa intención inicial que tenéis de fomentar el comercio local desaparecería, ¿no? Es decir, si todo se puede hacer en RES y por intercambiar de aquí a Coruña y de Coruña con... Sí, a ver, nuestro objetivo no es sustituir al euro, ni mucho menos. Cuando tenemos contemplado que cuando llegamos al 20% aproximado del comercio de cada empresa, de cada zona, es cuando vamos a parar y no vamos a afectar más empresas de aquella zona de aquel sector. No puede ser que si en Girona, por decir un ejemplo, al 50 librerías, las 50 estén dentro del RES, porque luego no distinguirían, no habría ninguna diferencia entre una y otra, sino que sí que tenemos que marcar unos topes donde nos paremos. Y por ejemplo, en el caso de VIR me consta que hay cola de espera para entrar dentro del sistema. Esas las hay que entrar, pero tenemos que marcar unos límites para que podamos seguir, como dices tú, pues en esta línea y no ir los breaks, como quieras decir. Estamos hablando de tiempo aún falta. Vale, ahora te hacer la pregunta impertinente, que es ¿cómo conseguimos vosotros los beneficios? ¿Cómo los conseguimos? Sí. Bueno, no es impertinente, es totalmente razonable, porque si habéis visto, estamos trabajando todo el rato pues, ofreciendo incentivos y motivos al particular. Pues, ¿dónde sale esto? Esto sale de una cuota anual que pagan todos los afiliados a RES, que pagan a partir del segundo año, y también de las tasas, las transacciones que realizan ellos en RES. ¿Vale? Entonces, estas tasas son las que se reinvierten en su mayor parte en el sistema, ofreciendo pues este 30% de más,
la revista que he llevado, bueno, las revistas cada 4 meses pues sacamos una revista. Al final hacemos también lo que llamamos mesas de negocio, donde convocamos a las empresas para que se conozcan y para que se expongan sus necesidades, y en estas mesas de negocio se hace mucho trabajo. Entonces, me voy un poco por las ramas, pero el sistema se sustenta por las transacciones y por las cuotas. ¿Me podría dar números? Sí. Las transacciones nos suponen un 3,5%. ¿De todas las transacciones? En todas. ¿A partir del segundo año o siempre? Siempre. Lo que comentaba de la velocidad de transacción, cuanto más transacciones haya, habrá un momento que podremos bajar incluso el 70%. Y luego la cuota anual, el primer año, pues no paga nada para formar parte del RES, es a partir del segundo año y son 75 RES y 75 euros. De nada. Disculpa, ¿cuántos años lleváis con esta iniciativa o en esta empresa? 2012, o sea, Sí. De caras de manera oficial, sí. Hacía tiempo que estábamos trabajando en ello, pero lo dimos a conocer a finales de 2013. ¿Y es una empresa que nació en Bélgica, has dicho? Sí, el origen está en Bélgica, que hace casi 20 años. Casi 20 años. Casi 20 años. Vale. De hecho, el cheque que os he enseñado es del 96. Claro. Muchas gracias. De nada. Una pregunta. Para los euros que entran en el sistema por el cambio por las recargas de los particulares, ¿qué uso les dais? Pues se quedan en una cuenta bancaria, porque tenemos la necesidad de mantener una paridad del euro con el resto que inyecta en el sistema particular. Se quedan. Me parece. Creo que pues, para el tiempo que tenemos, ¿no? Nos da tiempo a hacer un descanso y nos da tiempo también. Miguel Yasuyuki me ha dicho que podía presentar una experiencia en Argentina, que lo vamos a presentar en 2003. Si le pasas el teléfono, el teléfono. El micrófono, no, se lo das a Miguel y que presente a ella, porque sabe más de ella que yo. Bueno, y así, Yamila, en 5 minutos. Bueno, yo no pretendo mucho, sino que bueno, si estuvisteis ayer, ¿no? En charla, os acordáis a lo mejor de que no mencionar a Guldetrek, que fue la experiencia más grande de monedas sociales en la historia, yo diría. Entonces, Yamila es de Mendoza, Argentina, ¿no? donde nació aquí, ¿no? El autor de Mafalda, que bueno, todos también respetáis, ¿no? Y bueno, además de todo buen vino, pero eso es otro tema. Y ella también, bueno, participaba un poco, ¿no? A estas experiencias de Guldetrek. Entonces, ella podrá contaros un poco de primera mano, cómo no funcionaba los Guldetrek y por qué dejaron de funcionar. Bueno, de hecho, creo que soy la única argentina en la sala, ¿no? Porque también está ella que lleva el club de... Bueno, no sé si tú has tenido partido porque ya también te participarás. ¿Te parece que te canto la suya? ¿Cómo? Si quieres, te hago una... Ah, que es allí. Vale, sí, se oye mejor y se graba mejor. No se oye mucho, ¿no? Vicente, ¿te puedes subir un poco el volumen de la mesa? Te digo. ¿Tú sabes cómo hacerlo? Pues pasa sin... Bueno, lo que decía Miguel es que yo no he participado directamente, sino indirectamente, porque, bueno, mi familia sí que participaba en el Club del Trueque y entonces tengo conocimiento de la experiencia. Le digo, mucho no te puedo contar,
pero si queréis hacerme algún tipo de pregunta, pues nada, aquí estoy. No sé si, lo que sí le decía, más o menos, no sé si tú has tenido la oportunidad de participar en las redes de intercambio. Pues nada, entonces eso es un poquito contarles. Básicamente yo la conozco porque, bueno, yo soy de un barrio prácticamente obrero, entonces la experiencia era digamos, lo importante allí se utilizaba para el intercambio de alimentos. El problema, que creo que ayer lo comentó Miguel, fue la introducción de una masa muy grande de marginalizados, que al final no actuaba como prosumidores, sino que solo se limitaba a consumir, lo que reducía mucho la oferta. Y el problema fue un poco, en el caso de los que yo conocía, que había, para la gente que realmente estaba produciendo, había muy pocos productos disponibles, y entonces eso era lo que ocasionaba que la gente al final desistiera de participar. Pero bueno, eso era un poquito nada de bueno. Si queréis preguntarme algo, si no, creo que mucho más no puedo deciros. Pero ¿cuántas veces por semana ibas? ¿Una vez o...? Eso es a ver, lo que pasa es que al trabajarse de forma, generalmente se organizaban por barrios, entonces eran itinerantes, es decir, que una persona podía participar una vez en un nodo de su barrio, otra vez en el nodo del barrio vecino, entonces se podía participar pues unas 3 veces a la semana perfectamente, porque se iban alternando, y como estaba muy cerca en cuanto a proximidad, sí que se podía, o sea, un día podía ir y por ejemplo me provisionaba de verduras, otro día me podía provisionar servicios, y como la moneda básicamente era la misma en todos, entonces se podía intercambiar en cualquier sitio que fuera. Cada barrio solía tener su propio club además. Tenía una característica que era que bueno, lo comentábamos temprano contigo, que se organizaban en viviendas particulares, o al menos en Mendoza, que es la ciudad en la que yo soy. Eran los propios particulares que en los patios organizaban una especie de mercadillo improvisado, y la gente allí hacía el intercambio. ¿Y qué cosa compraban ustedes, ¿no? ahí en la familia? Por ejemplo, yo mismo también estuve en Buenos Aires, ¿no? Y siempre había una peluquera, ¿no? Que cortaba. Pero además de la peluquera, y también, ¿no? Siempre había anuncios de, por ejemplo, viajes a Cataratas del Iguazú, un poco más, y también la organización de la fiesta de 15 años. Claro, es muy importantísimo en Latinoamérica. Eso es como todos los mercados, depende mucho también de donde estén trabajando. O sea, hay mercados, por ejemplo, quizás en Buenos Aires, que hay mucha más gente, pues era más diversa el tipo de oferta que podía haber. En el caso de los nodos de barrio, era una oferta más centrada en los alimentos, y en un intercambio, por ejemplo, yo que sé, una persona llevaba un pan, otra llevaba patatas, otra llevaba, no sé, acelgas, y se intercambiaban y luego utilizaban eso para cocinar. Básicamente era eso que se centraba. Servicios había, pero menos. O sea, sí eran servicios muy básicos, ¿no? Como pulvería, ese tipo de cositas, pero se centraba en los que yo conocía al menos, era básicamente el intercambio de alimentos. Pero, por ejemplo, champú o jabón. Sí, pero es que en realidad eso ya implicaba que tenías que haber comprado previamente para luego hacer una especie de intercambio, ¿no? Ten en cuenta que la zona donde yo estoy también tiene mucha producción agraria, entonces mucha gente tenía de forma muy accesible lo que comentaba contigo, la comida, ¿no? Es decir, bueno, me voy y le compro directamente al productor y compro 10 kilos de patata y me los llevo, y quizás los intercambio de forma muy fácil, y a mí me sirve para intercambiarlo por muchas. Pero eso es también por una cuestión geográfica, por la proximidad a la gente que estaba produciendo. Sí, bueno, al hilo de lo que comentaba el compañero, estuviste hablando ayer del fenómeno argentino, ¿no? Como ha supuesto como una cota en el universo de las monedas sociales, ¿no? Entonces, haciéndome esa pregunta del por qué, ¿no? Yo pienso que un poco, a veces, la moneda social es como la poesía, ¿no? Yo decía ayer a alguna persona que no es tanto de quien la escribe como de quien la necesita, ¿no? ¿Por qué en Argentina ocurre eso? Pues porque hay una situación de default en la que un presidente sale de la Casa Rosada en aeropuerto, imaginaos, ¿no? ¿Qué pasa? O sea, Rajoy saliendo de la Moncloa en aeropuerto, y al mismo tiempo del Banco Central saliendo furgones de oro protegidos por el ejército hacia no se sabe dónde. Es decir, dejaron a la gente abandonada. Entonces, supongo que
que en ese contexto el surgimiento de la moneda social, el intercambio del trueque, de la donación, del apoyo mutuo es como que no hay que ensayarlo, ¿no? Sale solo, sí, de ¿no? hecho era totalmente natural, la gente y la misma gente lo organizaba de forma natural, es decir, los vecinos lo comentaban entre ellos y era un poco una iniciativa que entre todos se apoyaban y se fomentaba mucho, pero porque era la única alternativa que había, es decir, no había otra forma, lo que dices tú, no hay dinero y no hay recursos y estamos todos en la misma situación, porque vamos a hacer algo para ayudarnos entre todos porque el gobierno ni ninguna institución nos ofrece ninguna garantía. Claro, aquí en el Estado español ahora se está sufriendo un proceso de argentinización, realmente estamos viviendo como cada día se parecen más, ¿no? Es como que estamos en 3 años encontrando como cada vez Buenos Aires y Madrid se parecen más, ¿no? En todo, ¿no? Dentro de poco las universidades ya dejarán de ser estos mamotretos cuidados y empezarán a ser abandonados y serán tomados por los estudiantes y un poco cada vez nos pareceremos más, ¿no? ¿Cuál es la realidad de la moneda social en España, ¿no? En el Estado español? Es que a lo mejor no tenemos todavía, no estamos tan abajo como para necesitar la moneda social. Yo pregunto, ¿cuántos aquí tenemos una cuenta de moneda social? Porque a lo mejor somos pocos los que tenemos una cuenta que manejamos una vez al mes, que hacemos una transacción al mes, o lo más. Te he hecho una pregunta. También tienes que pensar que eso es consecuencia del corralito. O sea, no es que deja de circular como en España, que desaparece de un día para el otro. O sea, que desaparecen todos los euros que tenemos en este momento. O sea, que es un terrible. Y además, unido a esto, una gran angustia. No nos olvidemos de eso también. Y no nos olvidemos de la parte importante, cómo se rescata tantas personas y familias con los nodos. Y ahora todavía siguen existiendo, ¿eh? Sí. De hecho, bueno, sé que en mi provincia existen mucha menos cantidad, pero se han hecho para sitios específicos, es decir, hay un nodo que se dedica exclusivamente al intercambio de ropa, hay otro que se dedica exclusivamente al intercambio de alimentos, entonces la gente va migrando de uno al otro, aunque tenga que hacer más kilómetros, pero sí que siguen vigentes aún. Es cierto que no es lo que era años atrás, pero sí que sigue para mucha gente siendo una fuente de ingresar comida o alimentos, comida o incluso alimento. Bueno, quería agregar que mucha gente piensa que la gente no empezó a participar al octubre después del corralito, pero no es cierto, porque el corralito, si mal recuerdo, se produjo en diciembre de 2001 y yo personalmente estuve ahí en marzo y septiembre o octubre de 2001 y ya había como 1 millón de personas. Sí, es cierto, es anterior. Claro, después del corralito aún se multiplicó, pero aún antes del corralito había como mucho más que la masa crítica, ¿no? Sí, lo que pasa es que no se trataba tanto, sí es cierto que el corralito lo hizo más poderoso de alguna manera, pero no se trataba de eso, sino de que la gente no tenía dinero, o sea, tenía tan poco dinero que si encontraba alguna forma de obtener, por ejemplo, alimentos, utilizando una moneda social, era una fuente, el poco dinero que tenía lo podía destinar a otros impuestos o a otros gastos. Entonces sí es cierto que era anterior al corralito, lo que pasa es que el corralito lo potenció mucho más también. Lo multiplicó por 6. Claro. Llegaron a 6 millones. Sí. Sí, claro. No sé si he entendido bien al principio de tu explicación, pero creo haber entendido que has dicho que una de las causas por las que cayó el sistema es porque entró mucho marginal que solo consumía y no producía, pero por tu explicación estás hablando de trueque, ¿cómo consumían sin...? Porque cuando tú te apuntabas a un nodo, inicialmente se te entregaban, como explicaba en el ejemplo de recién, por ejemplo se dan 2000 res, lo que hacían los nodos era darte, aquí como consumidor te inscribías y se te asignaban automáticamente 50 créditos que tú podías utilizar. El problema fue que y eso no tenía nada de malo porque tú te inscribías en ese nodo
y luego en realidad te servía para muy poco. Luego tenías que generar algún tipo de trabajo, es decir, ser productor de algo que los demás quisieran consumir para poder seguir obteniendo créditos. Pero el problema fue que hubo una parte de la población marginalizada que sí que contribuía activamente y actuaba como prosumidor. Pero hubo otra parte que lo que hizo fue limitarse a consumir, es decir, se apuntaban en varios nodos. Por ejemplo, yo me quiero apuntar a uno, voy y me dan 50 créditos, voy a otro. Como no estaban centralizados de ninguna manera, sino que eso es un sistema que se basaba en la confianza, pues la gente vio la oportunidad de aprovecharse. Entonces se inscribían en varios, por ejemplo, una persona podía estar inscrito en 10, había recibido créditos de cada uno de ellos y luego los gastaba, pero los gastaba en realidad sin aportar nada. Entonces lo que hacía que para la gente que sí que estaba en el nodo participando activamente, los pocos recursos que habían para intercambiarse, pues venía una persona que había estado acumulando créditos, que de alguna manera había estado falsificando, ¿no? Eso es una práctica que en realidad no es honesta. Lo que hacía era consumirse los recursos que deberían haber sido para todos. En realidad el problema fue esa falta de honestidad en los participantes, no tanto la gestión. Hola. Sí. Bueno, yo oficialmente me declaro el más ignorante en torno al mundo de la moneda social de toda la sala. Entonces, yo quiero hacer una pregunta en general para los que han sido ponentes y personas que quieran. A mí me inquieta bastante el aspecto de que todo está siendo enfocado desde la parte más económica. Está claro que se está teniendo en cuenta lo social, pero a mí me pregunto si en todas estas alternativas, en todas estas estrategias, una persona, por ejemplo, que no tenga capacidad para ser productiva, ¿qué lugar ocupa dentro de este modelo de economía? Sé que habéis hablado, por ejemplo, de solidaridad y que el hecho de que eso esté incorporado, pues habría redes de apoyo, pero me pregunto si los modelos que estáis contemplando, pues contemplan algún tipo de opción hacia estas personas. Hola, sí, no, es que también ser productivo hoy en día en esta máquina de producción, en la cadena de montaje actual, es una cosa. Ser productiva en estos entornos es otra cosa. Aquí ser productivo significa saber qué carajo eres tú y qué es lo que tú puedes producir en tu vida. Entonces, todos son productivos, todos tenemos algo que aportar. El tema es descubrirlo, el capitalismo juega que nunca descubras eso y te pongas en el de montaje sin pensar mucho en la vida y que siempre a ganar los cacahuetes para producir. Pero todos tenemos una capacidad productiva y justamente el tema central para mí de hecho es toda una gran excusa para eso, para hacer el proceso de liberación psicosocial. Y el tema es decir, oye, mucha gente dice, yo no puedo hacer nada. Y no, ¿qué puedes? ¿Qué te gusta hacer? Bueno, eso de pasteles me gusta hacer, por ejemplo, pasteles, puta madre, no todo el mundo hace pasteles buenos, hagan de pasteles. Es lo mismo, o sea, una persona incluso síndrome de Down, y dice, yo no puedo hacer esto, bueno, ¿qué te gusta hacer? Y seguro que no puedes adaptarse a la manera formista de producción, que es lo que llamamos ganarse la vida en el capitalismo. Pero sí puede producir cosas y la vida es eso, buscar cuál es tu tema y dedicarte a eso. De hecho, en los nodos que están en Argentina participaba mucha gente mayor también, porque de repente se veía que quizás una afición o algo que estaban haciendo solo por gusto les podía dar una forma de ingreso o que incluso a otra gente los demandaba. Entonces eso también le daba un significado social, ya no eres un viejo que no sirve para nada y estás ahí aparcado. Entonces sí que, y de hecho también creo que hoy por hoy los planes que están en Argentina con el tema del trueque contemplan también la formación, es decir, que sea una especie de red de conocimiento, que si tú no sabes hacer algo y quieres aprender, también puedas aprender y de alguna manera producir lo que te guste, lo que estaba diciendo él. Quisiera agregar que, bueno, respecto a esta pregunta, la única iniciativa que por lo menos conozco yo al respecto es aquella iniciativa de Sol Violet en Toulouse, Francia, pero todo eso es gracias al involucramiento del ayuntamiento, porque el ayuntamiento pone 120.000 euros al año al proyecto y el proyecto distribuye este dinero a 3 casas de desempleados.
que existen ahí en Toulouse. Y en cada casa da como 30 soles, que son iguales, equivalentes a 30 euros, ¿no? Para que esos desempleados tengan cierto acceso a comida, al alimento orgánico que normalmente no comprarían, ¿no? Pero esto es solo posible gracias a esta función redistributiva del sector público, ¿no? Y mientras que la moneda, los clubes de trueque en Argentina y muchas otras iniciativas son de las bases que difícilmente llegaría a jugar esto. A no ser que, por ejemplo, para llegar a hacerlo, por ejemplo, tendríamos que cobrar cierto impuesto a todos los socios, por ejemplo, para que podamos distribuir una cierta cantidad de personas, por ejemplo, por ejemplo, muy ancianos, etcétera, etcétera. Y a este respecto, no sé si Shamila, allá en Mendoza, llegaste a ver el juego de 3 columnas. No, la verdad es que yo creo que no sé si en ese momento se estaba haciendo, era muy improvisado y era muy casero el procedimiento, era... Podemos socializar el líquido. Ahora termino, esta es la última o sea, por lo menos en Buenos Aires había este juego de 5 columnas en que cada uno se presentaba. Por ejemplo, yo soy ahora desempleado, pero antes no trabajé como carpintero, trabajé como panadero, etc. Entonces esas personas todavía pueden trabajar en estas cosas, ¿no? Entonces la idea era juntar todas esas capacidades y para crear empleo y bueno. Y también, si por ejemplo, tú sabes, todavía, por ejemplo, preparar pan, quizá haya alguien que quiera construir tu pan. Entonces se trata también del proceso de descubrir cómo puedes servir al resto de la comunidad. Gracias. Incluso, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Nida, que siempre hay un montón de cosas que puedes aportar, estén reconocidas o no en el mercado y que normalmente no estás acostumbrado a pensar en ellas y por lo tanto pues no te das cuenta. Pero además de eso, en el peor de los casos que te puedas imaginar, siempre se puede hacer perfectamente que las cuentas en los LES o los bancos de tiempo o de otras maneras también, no tiene por qué, si tú haces una cosa, luego no tienes que buscar un servicio, por ejemplo, para ti. Y tú puedes tener un familiar muy enfermo que no se puede mover, tú tienes un saldo positivo porque has hecho una cosa que no has podido hacer y tú puedes pedir un servicio de apoyo, de ayuda para tu familiar o para un amigo. Y luego he visto grupos donde hay gente que le va muy bien, que tiene un saldo positivo a tope y que lo que hacen a veces es a personas que tienen dificultades, no ya porque o porque están teniendo un problema transitorio o por otras razones, pues les pasan saldo de su cuenta porque les da la gana. Ahí se puede hacer, ¿sabes? Se puede buscar caminos y aun en la situación más difícil se puede. Nosotros en Pineda recibimos una subvención del ayuntamiento y destinamos cada año una parte para fomentar la formación de los gestores. Entonces, si por ejemplo hay algún gestor que necesita formarse en algún sentido que beneficie tanto al banco del tiempo como después profesionalmente le beneficie a esa persona, nosotros intentamos ayudarle, le subvencionamos en una parte de la formación, le incentivamos y eso lo hacemos, es una política que ya tenemos cada año para ayudar a la gente y luego intentamos que que la gente a la vez que ellos asisten a cursos de formación por su cuenta que les guste a ellos, que luego los compartan con el resto del grupo. Y así fomentamos esto, que la gente se interese por cosas que todos nos puede pasar. Yo he descubierto muchas habilidades por casualidad.
hasta que he llegado a tocar esa faceta y no sabía que me gustaba hasta ese momento. Entonces, el logotipo tiene que ser un ámbito de descubrirte en tus habilidades y capacidades para ayudarte a que tengas más potencial a todos los niveles. Hay una persona que sabe menos que tú de la moneda social y se me queda una pregunta, creo que muy amplia y que ya no sé si tendrá una respuesta fácil porque habrá que investigar, que no me queda muy clara la diferencia entre algunas de las propuestas de moneda social que se han presentado y el dinero que conocemos, que sí que me parece que es una herramienta, por lo que se comentaba del RED, para ayudar, digamos, a otros tipos de economía, pero más o menos por dónde vas tú. ¿Qué concepción tenemos de la economía y cuánto debemos mantenernos ahí y cuánto nos debemos alejar? Pero bueno, esto es un poco de reflexión. Pero sí que me gustaría saber, para los que sí que saben, el concepto de profesionalización, cómo se integra dentro de la moneda social los conocimientos. Tú estabas contestando, creo, pero no sé preguntarlo bien, cómo se integran los conocimientos que necesitan las personas para hacer esas capacidades de las que decíais. Yo sé hacer X, también se habla un poquito por lo del certificado de alimentación y todo eso, pero si yo quiero realmente, yo qué sé, fabricar un avión, no es lo que quiero, obviamente, pero quiero decir, ¿cómo se maneja eso? Si se pide, es simplemente información, no estoy pensando en nada, pero se pide algún tipo de reconocimiento como se haría en la academia, por ejemplo, necesito tener el título de antropóloga para hacer no sé qué, ¿cómo se gestiona eso? Y para una ensalada Como rico y diverso es el mundo y la naturaleza, las monedas sociales cada vez están también creciendo y también hay muchas diversidades. Entonces hay experiencias que realmente también responden o intentan responder también a la cuestión que tú comentabas de las personas que no tienen recursos, de alguna forma cómo hallan o cómo consiguen lo que es la adquisición de esa moneda social. Entonces, por ejemplo, un caso de Salmendalejo también, que tiene lo que es el Espronceda Solidario y el Espronceda como moneda social de intercambio. Yo realmente voy a un sitio con euros, compro moneda social y adquiero pues, el Puma de Sevilla. Y otra forma es, para personas sin recursos, es la forma de que yo hago un trabajo, adquiero realmente por una hora de trabajo, pueden ser, por ejemplo, 10 esponceras. Entonces, esos 10 esponceras, si yo hago 3 horas de trabajo, hago una adquisición de 30 monedas en el Espronceda Solidario. Y ese Espronceda Solidario nada más que lo voy a poder consumir dentro de la red y no va a poder ser convertible para nada al euro. Simplemente es utilización de esa moneda dentro de la red del circuito de todos los productores o servicios que puedan existir. Y como ellas, me imagino que hay también otras en otros lugares, pero que realmente sí que hay posibilidades de eso. Lo que también de alguna forma se comentaba también es de que ¿por qué no también el poder cobrar toda una nómina también en moneda social? No tendría que recurrir al euro, pero tendría que haber un circuito lo suficientemente amplio y diverso y que realmente, porque según se decía, creo que por Henry, que era el que entendía a nivel legal, se puede de alguna forma declarar fiscalmente las monedas sociales como si fueran euros, pero tú pagas nada más que la parte del impuesto en euros y la otra parte es la que tú pagarías, o sea, la que tú recibirías en moneda social. Una respuesta a eso es que, como en otros campos, claro, hacer abrir una casa, por ejemplo, pero hay partes que sí que la economía informal y con el entorno de la moneda social se resuelve, y hay partes en que la moneda social es solo una pieza, pero para hacer pues, coches también o tal, como sales de open source y tal,
o se monta la cooperativa normal y corriente, con la realidad normal y corriente, con los conocimientos, requisitos normales y corrientes, y luego una parte de una sociedad. Pero es importante que se entienda que una cosa es la moneda, por sí sola avanza muchos temas, pero por sí sola no resuelve todo, ni una economía cooperativa de la noche a la mañana. O sea, no puede haber una economía cooperativa sin moneda social, pero no por tener moneda social todo va a ser cooperativo. Entonces, cooperativa de trabajo, formas de pedagogía cooperativas, ingeniería libre, muchos otros elementos para trabajar las cosas. Y bueno, y un objetivo claro sería el poder intercambiar las monedas sociales entre sí, ¿no? De que se puedan intercambiar pumas por ecos, por poner bitcoins, ¿sabes? Que se puedan intercambiar incluso a nivel internacional. La verdad es que sería todo un logro conseguirlo, aunque sea a nivel nacional. Y bueno, es simplemente eso. Pues más que una pregunta es una aseveración. Sí, de hecho, creo que en Argentina era lo que pasaba. Podías trabajar en todo el territorio, en todo el país, o sea, solían ser intercambiables. No lo eran normalmente porque cada nodo tenía sus tickets, pues, sus créditos, perdón. Pero sí que se podían, por ejemplo, luego en Buenos Aires se utilizaban los arbolitos, se llamaban, y sí que podías cambiarlos. Ahora la gente decía, bueno, si yo voy ahí, pues ya los gastaré. Una especie de sí, debería verlo, porque también le da más significado a la moneda. Claro. Yo, ¿ninguna pregunta más? Podemos hacer el descanso de 10 minutos y tenemos con Jorge